salga en la tele y diga la crisis ha acabado, pero definitivamente yo pienso que esto no sucederá hasta el 2020, entre el 2020 y el 2023. El problema que yo creo con el que se va a encontrar Euskadi es que va a llegar a un punto, a medida que la crisis vaya aumentando, que llámese gobierno de Madrid, llámese lo que sea, van a intentar quitarle cosas. Recibimos en Por Fin Viernes a Santiago Niño Becerra. Santiago, qué placer, ¿qué tal? Muy buenas. Se incorpora a nuestra mesa nuestro invitado Santiago Niño Becerra. Se mantienen en nuestra mesa de debate tanto Igor Marín como Arantxa Furundarena y se incorpora a la misma Pedro García Larragán, periodista especializado en economía y compañero de Radio Euskadi. Gabón, Pedro. Hola, Gabón. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. De agua, por favor. Enseguida nuestros compañeros un vasito de agua nos pide Santiago en estos momentos, claro que sí. Los recortes. Dice Igor Marín como crítica a lo que vamos a hablar. Bueno, los recortes, la economía, eso es lo que manda. Y sin duda durante los próximos minutos vamos a tener oportunidad de dialogar sobre muchos aspectos de esto que se ha venido a denominar crisis, pero yo le voy a plantear una maldad. Si, por ejemplo, Mariano Rajoy dijera un día, bueno, Santiago me ha convencido, le voy a nombrar ministro, ¿hay solución? ¿Habría solución? Bueno, de entrada, si me llamase el señor Rajoy, evidentemente le diría que gracias, pero que no. Pero que no, directamente, pero que no. negativo. O sea, es decir, ¿por qué? Porque un ministro de Economía hoy, y más de un país como España, no tiene absolutamente ningún grado de libertad. No puede hacer absolutamente nada. Ni siquiera el presidente del gobierno puede hacer nada. A ver, centremos por favor un poco las cosas. España es una economía que representa el 2% del PIB del mundo y el 9,6% del PIB de Europa. Es decir, el peso que tiene España es nulo. España tiene que hacer lo que le digan que haga. Entonces, claro, un ministro de Economía en estas situaciones muy poco puede hacer, o por no decir no puede hacer nada. En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, la crisis económica llegó tarde. No sé si esto también implica que la salida de la crisis se vaya a hacer derrogar un poco más, o todo lo contrario, la recuperación será más ágil. ¿Cómo lo ve? A ver, Euskadi tiene su economía tiene una ventaja y un inconveniente. La gran ventaja que tiene Euskadi es que es pequeña, es un territorio pequeño. Pensemos que hoy por hoy las economías que van menos mal son la economía de Dinamarca, la economía de Suecia, la economía de Noruega, es decir, economías que son pequeñas, incluso la economía de Holanda. Holanda es un poco más, pero bueno, también. Entonces, eso es una gran ventaja. Pequeño quiere decir o relativamente fácil de manejar, dirigir, bueno, etcétera, etcétera. El inconveniente que tiene es que dentro de Euskadi, y esto ya hablaremos también en otros términos, ¿no? Hay zonas que tienen unas grandes posibilidades y otras zonas que no tanto. Por ejemplo, aquí en Guipúzcoa tenemos el clúster de Beasain, por ejemplo, un clúster que es referente mundial a nivel de ferroviario. Aquí hay un camino evidentemente amplio, un camino que se puede recorrer, un camino para potenciar esa zona. Por ejemplo, el clúster de Zamudio en Vizcaya, ¿no? Es decir, hay zonas con realmente muchas posibilidades. Insisto, dentro del propio Euskadi, hay otras zonas que no tanto. Por ejemplo, ¿se atreve? Bueno, no sé, todas las zonas que son básicamente agrarias de no alto valor añadido de Álava, por ejemplo. El tema vinícola, hoy este año va a sobrar vino. Entonces, claro, aquí hay una serie de temas que en los momentos en los que España iba bien y había evidentemente, y había un efecto arrastre en el que todos íbamos a más y todo se podía ir a más, bueno, esto quedaba difuminado, pero cada vez más las regiones y las zonas, es decir, los clústeres con posibilidades, va a haber más diferenciación con otros que no las tengan. Entonces, claro, aquí esto va a tener efectos sociales claros. En Por Fin Viernes hemos acercado también hasta nuestro plató a público que está interesado en formular algunas preguntas. No sé si le apetece también escuchar esas dudas de la economía real, ¿no? Del día a día. Y creo que nuestro primer invitado de esta noche es Manuel. Manuel, buenas noches. Gabón. Buenas noches. ¿Cuál es su pregunta para Santiago Niño Becerra? Llevo un año en paro y quiero saber si va a crecer o va a bajar el paro. A ver, esto depende de muchísimas cosas. Depende del sector
en el cual usted sea especialista, de su nivel de cualificación, de si conoce idiomas o no, de si está dispuesto a trasladarse a otros territorios. Claro, esto depende de muchísimas cosas. En esencia, hacia lo que está caminando la economía española es hacia niveles de paro estructural muy altos. ¿De qué porcentaje, por ejemplo? De paro estructural. Sí. Yo pienso que para después de la crisis, después. Distintos estudios apuntan a niveles de paro estructural entre el 14 y el 16%. 14% de paro, que sería la misma tasa que en estos momentos, si no me confundo, Sí, pero tenemos en la Comunidad Autónoma estructural, Vasca. Estructural, para siempre. Sí, quiere decir que en horas de trabajo equivalentes a tiempo completo habrá entre el 14 y el 16% de la población activa parada. Lo cual no quiere decir que siempre sea la misma persona. Ya, no, lógicamente, pero hay que asumir que ese será un porcentaje alto y que tendremos que ir digiriendo. Bueno, la siguiente pregunta la hace Nerea, que es una estudiante. Nerea, ¿qué tal, Gabón? Gabón, yo le quería preguntar, yo ahora estoy estudiando bachillerato y de cara al futuro, ¿cuál es la carrera universitaria que más inserción laboral tendría? A ver, en términos puramente filosóficos, yo te sugeriría que exploraras las posibilidades de una ingeniería industrial, no una ingeniería ultra especializada. ¿Por qué? Porque una ingeniería industrial es la puerta para acceder a una enorme cantidad de tareas. Esto por un lado, y además los estudios de ingeniería, la gran ventaja que tienen es que quien los estudia racionaliza mucho su punto de vista y su mente, su cerebro. Arantxa Furundarena, no sé si también en ese sentido la pregunta de qué sector puede ser una oportunidad está ahí. Sí, claro, porque está diciendo pendiente, precisamente ¿no? Pues, que claro. hacia dónde tendría que orientarse ella, ¿no? Qué carrera para tener más futuro. Yo creía que le iba a decir que estudie lo que más le gusta, porque lo que más le gusta a uno es en lo que luego brilla, pero bueno, estamos hablando en un sentido práctico, ya le entiendo. ¿Eso es ya utopía? Pero ¿qué sectores de la economía van a tirar del carro un poco y cuáles van a sufrir más? A ver, yo distingo entre dos tipos esta pregunta es buena, dos tipos de sectores. Uno, el que yo llamo el sector R, es decir, rehabilitación, reciclaje, recuperación, reparación. Esto tiene una enorme, entiendo, un enorme recorrido por la sencilla razón de que estamos entrando en una fase en la que van a faltar recursos. En consecuencia, habrá que recuperar cosas. Por ejemplo, hay unos proyectos enormes de muchísimo dinero para recuperar los materiales que están abandonados en los basureros de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque allí echan basura sin reciclar y hay una enorme cantidad de minerales, etcétera, etcétera, metales que están allí muertos de asco. Tal. Eso por un lado. Y en segundo lugar, sectores puros, todo lo que es biotecnología, tecnogenética, energías y aquí entraríamos totalmente con el tema de la ingeniería, la organización. Es decir, mejoras continuadas a la organización para mejorar la productividad. ¿Esos van a tirar del carro? Yo creo que sí. ¿Y cuáles van a quedar más atrasados, más en el furgón de cola? Bueno, hay un estudio, como dicen los políticos, me encanta que haya hecho usted esta pregunta, hay un estudio muy interesante al cual se le ha dado muy poca publicidad, porque precisamente puede que sea por eso. Se hizo en septiembre del año pasado en Estados Unidos un análisis pormenorizadísimo de profesiones en concreto dentro de sectores en concreto, ¿no? Entonces, el análisis lo que estudiaba era el porcentaje de profesionales de ese sector que podían llegar a ser sustituidos totalmente por la automatización. Bueno, pues voy al resumen al final del final. Aproximadamente en un horizonte de 35 años, que no es tanto, o sea, no es tanto, el 40% del factor trabajo de Estados Unidos podía ser sustituido por máquinas. 4 de cada 10. Sí, sí. De hecho, por ejemplo, y luego había un análisis de profesión por profesión. Por ejemplo, recuerdo que el teleoperador, en esa profesión concretamente, el 95% de los teleoperadores podrían ser sustituidos por máquinas. En fin, este es el futuro que se nos acerca, esas son unas conclusiones y tenemos también predicciones de nuestro invitado.
Los jóvenes que ahora están estudiando, ahora en la universidad, dentro de 10 años, 15 años, van a tener lo que se llama en términos coloquiales un buen empleo. Yo creo que no más del 5%. Yo entiendo que este es el horizonte. El horizonte, y también tenemos a licenciados, como es el caso de nuestro próximo invitado, Lander, Gabón. ¿Cuál es tu pregunta? Bien, yo soy periodista. Efectivamente, para bien o para mal, estudié en una de las productoras que más desempleos deja, que es la Facultad de Comunicación, la de Periodismo. Y entonces, pues la cosa está complicada, está chuchurría. Entonces me gustaría preguntar al experto si me recomienda, tanto a mí como a las personas que estén en una situación como la mía, marcharnos al extranjero. Lo de la movilidad, que antes apuntabas, Santiago. Sí, a ver, yo lo que no sugiero a nadie, esto es una opinión mía, cuidado, lo que no sugiero a nadie es que se vaya a la aventura, porque eso es muy complicado. Es decir... Irse tal vez sí, pero planificado. Sí, es decir, irte con un contrato, o sea, ni lo pienses un segundo. Es decir, a una persona que esté en paro o no, aquí, le llega un contrato, y sobre todo si es joven, claro, evidentemente, le llega un contrato para irse a X, que no lo piense ni un segundo, que se vaya. Pero aunque tenga trabajo. Sí, incluso aunque tenga trabajo, sí, porque es experiencia, es currículum, en fin, etcétera, etcétera. Vale pájaro en mano que ciento volando, eso de me quedo aquí. Sí, pero es que hoy en día la seguridad no existe. Es decir, ¿quién nos iba a decir que las antiguas cajas de ahorros iban a despedir a 12.500 personas? Es decir, y esto ha pasado, ¿no? Bien, entonces, si se tiene contrato, un contrato por descontado. Y si es joven más, evidentemente. Ahora, irse a la aventura, yo no lo sugiero, a no ser que se sea un mega crack, claro. Si es un mega crack en algo, pues evidentemente sí. Pero si no, yo no lo sugiero. Pedro, cuando quieras. Bueno, dos preguntas, profesor. Primero, ¿esto tiene solución? Si la respuesta es no, nos levantamos y nos vamos. Si es sí, ¿quién está haciendo mal las cosas? Y me estoy refiriendo a los datos que aparecieron ayer del Eustat. Hablan de un estancamiento, un parón enorme en las economías de Europa, las que tiran del carro, que nos dicen que otra vez ha vuelto a parar. Parece que no compramos ni empresas ni personas lo suficiente, aunque tenemos el crédito baratísimo. No compramos porque no tenemos la sensación de que las cosas vayan a ir a mejor y porque estamos tremendamente endeudados. Por lo tanto, el Banco Central Europeo algo más debería hacer que abaratar los créditos. Insisto, ¿esto tiene solución? Y si la tiene, ¿quién está haciendo mal las cosas o qué se está haciendo mal? A ver, respuesta, ¿tiene solución? Sí. ¿Qué se está haciendo mal? Muchas cosas, pero es inevitable que se hagan mal. Me explico. Cojamos la última crisis parecida a esta que ha vivido la humanidad, que fue la depresión de los años 30, la Gran Depresión. Estamos viviendo una situación muy semejante a la que se vivió entonces también se probaron cosas que salieron mal, hasta que evidentemente se dio el cambio definitivo. Actualmente estamos haciendo lo mismo, es decir, se puso en marcha el Plan E, cada país puso en marcha su Plan E, Europa ha metido... ¿Perdón? No, de estímulo económico, quiero decir que se inyectó de alguna forma desde el dinero público. Europa ha metido en su banca 600.000 millones de euros, España ha metido de una u otra forma 120.000 millones de euros, es decir, y se van poniendo parches sobre parches. Es decir, a un libro que ya es viejo, se están inyectando hojas. Pero, perdóname, hay dos grandes asertos en la economía después de la depresión. Es la de crisis. Gaste usted hoy, ya se preocupará de pagar mañana y con lo que gaste generará crecimiento. Pero eso era antes. Keynes. La otra que se está aplicando ahora es ahorre hoy, pague lo que debe y con eso se generará crecimiento mañana. No. A ver, ¿Cuál de las dos funciona? Porque ninguna de las dos está funcionando. No nos funciona la austeridad, no nos funciona el gasto público. Japón acaba de caer una barbaridad con los Abenomics, el famoso primer ministro y tal, que ha metido dinero a expuertas para que todos tengamos dinero en los bolsillos. No, ha metido dinero a expuertas para hundir el yen, el precio del yen, eso es otra cosa. Eso no es una guerra de divisas. No, a ver, el keynesianismo funcionó. Es decir, el compre usted hoy y pague mañana, gaste, consuma, etcétera, etcétera, funcionó en los años 50 porque estaba absolutamente todo por hacer, absolutamente todo. Es decir, la población europea, sobre todo, salió
fundida de la Gran Depresión y más fundida de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual había que reconstruir absolutamente todo. A eso añada que el mundo pensó que había recursos infinitos y que además eran baratísimos. Hoy sabemos que eso no es cierto. ¿Qué es lo que pasa hoy? Hay un nivel de endeudamiento brutal, faltan recursos. ¿Qué es lo que se ha de hacer? Lo que se ha de hacer, y parece que ya se está entrando, evidentemente, es limpiar cosas. ¿Qué quiero decir con limpiar cosas? La deuda. La deuda que tienen actualmente los países, me refiero a deuda total, deuda pública más deuda privada, es impagable, no se puede pagar. Jamás. No se puede pagar. España tiene una deuda del 400% del PIB, 4 billones de euros. España no puede pagar eso. No puede. Estados Unidos tiene una deuda de casi el 400% del PIB, pero claro, de su PIB, es decir, alrededor de 60 billones de dólares. Eso no se puede pagar. ¿Y si no se puede pagar? Bueno, aquí está. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay dos vías. O hacemos quitas, lo cual eso tiene unas consecuencias tremendas, o bien lo que se hace es, y ya se está hablando de esto, es convertir deudas corrientes en deudas perpetuas o ultraperpetuas, a 100 o a 200 años. Con Nos un olvidamos interés del problema durante 200 años. Exactamente. Que rinda un interés puramente simbólico del 0,001%, no descuadra balances, eso queda ahí aparcado, nada cojea, pero nos olvidamos de ello. Es un maquillaje durante 200 ¿Pero años. pagan nuestros bisnietos? Nadie pagará eso. Nadie pagará eso. ¿Y quién nos eliminarlas, es casi como eliminar las deudas. Sí, lo que es como pasa, no existe, lo hacemos como que no existe. Sí, lo que pasa es que al hacer una quita, o sea, alguien tiene que pasar a pérdidas y ganancias eso que no se va a cobrar. Si se convierte una deuda en perpetua... Como un stand-by. Exactamente. Ya. Queda ahí aparcada. ¿Quién nos va a prestar? Esa pregunta es muy buena. ¿Quién nos va a prestar? Si no pagamos... No, claro. Por eso yo antes hablaba de las zonas con posibilidades. Es decir, seguimos pensando en que todos tenemos que ir a más, todos podemos ir a más, y no es verdad, y no es cierto. ¿Tenemos que ir a menos? Bueno, es que el concepto de todos yo pienso que va a variar y se va a cambiar el todos por algunos. Por ejemplo, se está cambiando ya. No. Por ejemplo, Alemania. Que parece que Alemania aquí es la bomba. Oiga, digámoslo claro. Hay 4 estados en Alemania, que son Hesse, Hamburgo, Baden-Württemberg y Baviera, que están sosteniendo toda Alemania. La maravillosa Berlín, que nos gusta tanto, tiene una deuda de 62.000 millones de euros, que no puede pagar eso Berlín. En Francia, Île-de-France tiene posibilidades, Bretaña no tiene ninguna. O sea, pero es que es así. La recuperación también irá por zonas y ese crecimiento también. Antes se refería Pedro García Larragán a quién pagará esta deuda. Serán nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos. Ya me he perdido con 200 años vista en caso de que se produjera esa quita. Vamos a hablar de los más pequeños porque hemos querido también que ellos, la crisis ha llegado a todo el mundo, también a los más pequeños, hagan sus propias reflexiones. Y nos hemos acercado para hablar de un problema muy concreto, como puede ser un comedor de una Icastola. No sé si lo quiere escuchar. Sí, hombre. Pues de niño a niño, y nunca mejor dicho. 4 de mi cole no pueden ir al comedor del cole a comer porque necesitan dinero y como no tienen, les llevan a casa a comer. ¿Por qué mis amigos no pueden conseguir dinero para que puedan venir al comedor? ¿Por qué? ¿Por qué, Santiago? ¿Por qué? A ver, en España, bueno, en todos los países, ¿no? Pero en España concretamente están pasando dos cosas a la vez. Claro, si pasa una y la otra no, pero están pasando dos cosas a la vez. La recaudación fiscal está bajando y a la vez los gastos están creciendo. Ya no, ¿cómo que los gastos están creciendo? Si está habiendo recortes por todos lados. No, pero es que gastos son todos los gastos. Ya. Los intereses de la deuda pública es un tipo de gasto. A ver, recordemos que en el año 2011, en una tarde, el Parlamento español cambió la Constitución española. Eso que nos han dicho que no se puede cambiar. Bueno, pues en una tarde se cambió. Y se añadió un artículo, concretamente el artículo 135. Ese artículo dice que antes los niños de una Icastola no tendrán comedor que dejarse de pagar los intereses de la deuda. Entonces, claro, si se está reduciendo la cantidad de ingresos públicos que obtiene un país y, por otra parte, los gastos no bajan porque los intereses de la deuda están creciendo, claro, evidentemente se ha de recortar de otros sitios. Sí, pero tendría que haber hecho antes los políticos ganaran menos que dejar de pagar la deuda.
Y mucho antes que dejen de comer los niños del comedor, hombre, es que... Sería la prioridad del gasto, ¿no? De verdad le digo en serio que podemos discutir si la remuneración de un político es alta o baja, pero eso es el chocolate del loro, de verdad, ¿no? Eso es, es muchísimo más grave, por ejemplo, que se hayan hecho los kilómetros de AVE que se han hecho y no se utilizan. Tenemos más preguntas en grada, si les parece. Elsa, Gabón, buenas noches. Gabón. Bueno, tú nos preguntas. Tengo 41 años, trabajo media jornada y, bueno, pues al final cuando tienes que pagar facturas, tal, pues busco una jornada completa. Resulta que todo lo que yo encajo, porque no tengo ningún estudio universitario, piden a gente mucho más joven o con discapacidades, ¿no? Entonces estoy en tierra de nadie. Entonces quería preguntar si cree que en un futuro, y espero que no muy lejano, podremos la gente que esté en administración encontrar un trabajo a jornada completa y con un sueldo digno, por supuesto. Bueno, un poco le diría lo mismo que el del señor anterior, depende de su cualificación, su sector, etcétera, etcétera. Mi sugerencia, la mía, mi sugerencia es que si usted tiene ahora un contrato a tiempo parcial, sí, en una empresa, se busque otro contrato a tiempo parcial en otra empresa. Sí, eso intento, pero estoy en las mismas. Es decir, el contrato a tiempo completo yo pienso que se va a convertir, se está convirtiendo ya en algo realmente escaso. En un exótico, tal vez, Santiago. Exótico. Con el tiempo, digo. A ver, a lo que se tiende es a una figura que es muy vieja en España, en fin, nace en los años 80, que es el contrato por obra y servicio. El otro día me comentaron que yo no lo sabía, pero ya se está utilizando asesores a tiempo parcial. Es decir, imaginemos que usted es el director general de una empresa. Bueno. Entonces necesita un experto para llevar a término un contrato con Canadá. Sí. Bueno, y usted no tiene ese experto, pero yo lo soy. Lo busco. Yo lo soy. Contrato. Entonces me contrata hasta que se cierre ese contrato. Por obra, como por puede lo que ser, dure la redacción en el sector audiovisual se da mucho también ese Sí, claro, pero en el sector audiovisual, en la construcción, pero estamos hablando de un asesor, de una persona que es un técnico en esa empresa, lo que produce esa empresa, una persona que sabe 2 o 3 idiomas, una persona que tiene 2 másters, una persona que va a trabajar 20 días. ¿Qué valor añadido tiene, por tanto, la cualificación profesional en ese caso? No, un momento. Lo que pasa es que es posible que durante esos 20 días, esa persona, por esos 20 días de trabajo, esa persona se lleve 1 millón de euros. Ya. Es posible. Todo posible, pero improbable cobrar esa cantidad o que yo le pueda pagar a usted esa cantidad sin contrato como asesor. Guruche, Gabón, muy buenas noches. Más preguntas. Yo quería decirle que soy una trabajadora eventual desde hace 3 años y empecé ganando un sueldo y ahora estoy en la misma empresa y eso, pero trabajo las mismas horas y gano menos dinero. Entonces yo lo que quería saber era si algún día recuperaremos los sueldos anteriores y los privilegios que se tenían. Derechos, ¿no? Privilegios, derechos. Al decir menos sueldo o el mismo sueldo, habla en términos reales, es decir, contando la inflación o no. Sí. Contando la inflación. Mire, a ver, es que volvemos siempre a la misma, o sea, es que es recurrente esto. Es la economía real, tal vez, ¿no? Es decir, depende del sector de lo que estemos hablando, depende del valor añadido que usted genere, depende de todo esto. Es decir, volver al año 2006, por poner un año referente, un año maravilloso, o al menos que nos creíamos que lo era, yo pienso que nunca volveremos al 2006. A ver, cuidado, en términos generales, O sea, yo creo que nunca volveremos al 2006. Que habrá gente que vuelva, incluso que esté mejor que en el 2006, por descontado. Ahora, la persona media, el profesional medio, en un sector medio, yo pienso que no. Muchas gracias. Gracias a ti, Guruche, eskerrik asko. Bueno, luego dirán que se quejará de que le llamen apocalíptico. Nunca más volveremos a 2006, pero eso es una evidencia que está ahí, según todos los datos apuntan. Igor Marín. Estamos diciendo unas cifras que Jordi Pujol necesita 3 vidas para conseguir ese dinero, 120.000 millones de euros. El director general del que está considerado el mayor fondo de renta fija del mundo, que es PIMCO, el año pasado ganó 200 millones de dólares. 200. Un señor. Entonces, yo, Narancha, y no me acuerdo tu nombre, nos hemos equivocado de profesión porque somos periodistas y no vamos a ganar eso en 6 vidas seguidas. Y tampoco tenemos relación con Pujol, así que lo tenemos complicado.
Yo, al hilo de lo que está comentando, decía al principio que el paro estructural puede alcanzar entre el 14 y el 16%, lo cual es una cifra ciertamente alarmante. Es el paro que tenemos ahora mismo coyuntural y, por lo tanto, quiere decir que ese paro se va a quedar fijado en la sociedad. Habrá que buscar soluciones imaginativas para esto, ¿no? Si es que la imaginación tiene cabida en una situación tan dramática como esta. No hace mucho Carlos Slim hizo una propuesta un tanto, no sé si alocada, pero por lo menos llamativa, uno de los hombres más ricos del mundo, si no el más rico, de trabajar más horas, menos días. No sé si eran 11 horas por jornada y 3 días a la semana. O sea, una jornada laboral de 33 horas y concentrada en solo 3 días. Eso permitiría que trabajásemos con mini-jobs, por llamarlo de alguna forma, pero que tuviésemos más tiempo libre, generaría nuevos sectores de economía. ¿Eso es factible, es posible o es una utopía? Yo pienso que es absolutamente utópico. A ver, esto entra dentro de esa nube ya que se califica como reparto del tiempo de trabajo. Esto en Francia se probó en los años 90 y no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque si el tiempo de trabajo se reparte, si quiere hablamos de esto, pero es complejo, ¿eh? Si se reparte el tiempo de trabajo, la productividad cae. Y a lo que vamos es algo que es justamente lo contrario. A lo que vamos es a que la productividad crezca muchísimo. Es decir, a lo que vamos no es a repartir el tiempo de trabajo, sino decirle, oiga, me interesa que usted, que es un experto en esto, me haga esto. ¿Cuánto quiere? 100.000 euros, aquí los tiene. Pero esto para mañana. Pero eso deja a gran parte de la sociedad fuera. Claro, por eso el paro estructural va a crecer. ¿Y qué hacemos con esa parte de la sociedad? Que al final estamos llenando de gráficas la mesa, pero la realidad es que el mensaje que estamos lanzando es o eres un asesor fantástico sobre Canadá, o eres un experto en tu materia, o, con perdón de la expresión, date por jodido. A ver, hay uno de los mayores expertos en Europa sobre el tema, es un catedrático de la Universidad de Barcelona, el doctor Raventós, habla de la renta básica. O sea, hacia lo que vamos es a que se instaure una renta básica y por el mero hecho de nacer a la persona se le dé una renta. Una renta, evidentemente, muy mínima para cubrir lo ultra básico. Si además aumenta la productividad, el precio de las materias básicas bajará. Con lo cual, esa persona que será solamente, digámoslo así, parcialmente necesaria, podrá cubrir sus necesidades básicas. Pero claro, esa persona partamos de la base de que no va a ser necesaria. Porque la mayor productividad... que no va a ser necesaria, es terrible. Sí, ojo al discurso, o sea, una persona que no es necesaria. De ahí al control de la natalidad de la población va un paso. Claro, en términos, solo nacerán los necesarios. En términos de... Eso si quiere podemos hablar del tema ese también. Que más se llega, es decir, el tema es que a ver, Jeremy Rifkin, es un sociólogo estadounidense, estimó que en algún momento del siglo XXI, que ya sé que es un periodo de tiempo muy largo, para generar el 100% del PIB del planeta únicamente hará falta el 5% de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que el 95% restante, en términos económicos, no será necesario. Es decir, que la población activa tendrá que bajar. ¿Pero qué hacemos con esa población? Es decir, con ese 95% le damos una renta, fantástico, los tenemos entretenidos. Ha habido récord además en la Comunidad Autónoma Vasca durante el mes de julio sobre la renta de garantía de ingresos. Sí, bueno, esta semana. Es un poco diferente, pero sí. Pero bueno, ese 95% que tiene una renta básica, ¿en qué matan su tiempo? No trabajan, no son productivos, no sirven a la sociedad económica. Tenemos un 95% de gente en plan videojuego, de aquí para allá. A ver, usted supongo que recuerda lo que pasó en Estados Unidos en el año 1933. En 1933, en lo más duro de la depresión, se levantó la ley seca para que la gente pudiera ahogar sus penas en alcohol y pagar impuestos. A ver, yo pienso que la legalización de la marihuana está a la vuelta de la esquina. Como consecuencia de toda esta situación económica. O sea, que tiene que ver detrás de un crack que nosotros, la sociedad. Ahora sí vamos a hablar de todo esto, porque todos los aquí presentes sabemos que el dinero es necesario para vivir. ¿Y qué piensan los niños sobre esto? ¿Para qué quiere tanto dinero la gente? Si tienes dinero te conviertes en pobre y si eres pobre puedes llegar a morir si no te ayudan. A mí me gustaría ganar unos 100 euros. ¿Qué se hace con tanto dinero? Meter en alza. A mí me gustaría ganar 5.000 euros. A mí millones. A mí lo suficiente para tener casa y poder ser feliz. Yo haría comprarme un coche súper guapo
También me compraría un barco. ¿Qué hace falta dinero para vivir? ¿Por qué nos hace falta? ¿Por qué es tan necesario el dinero? Conteste esa pregunta. Es muy curioso, lo que decían los niños. Fijémonos que son niños de corta edad. Sí. Se sigue con el esquema de comprar, acumular propiedades. Se sigue con ese esquema. Un coche, lo que sea, ¿no? Sí. Acumular propiedades. Cuando hacia lo que vamos, de esto hay muchos estudios sobre el tema, vamos hacia una sociedad de acceso al uso. Es decir, yo necesito este coche 3 horas, lo tengo, pago por acceder a este coche 3 horas y luego, ¿para qué me hace falta un coche? Pero eso contradice un poco la sociedad capitalista, claro, porque se basa en la necesidad de tener, de comprar, adquirir. Por eso estamos en una transición de modelo y de sistema. O sea, que la sociedad capitalista tiene los días contados. A ver, tal como la entendemos. Tal como la conocemos. Sí, pero a ver, tal y como usted lo está diciendo, parece que mañana vaya a haber una revolución y cortar el cuello a algún rey, y no va por ahí, ¿eh? Es decir, a un banquero, más bien. Bueno, es decir, es una evolución, de la misma forma que la sociedad feudal desapareció y luego se pasó a la sociedad precapitalista, ¿no? Es decir, los sistemas no son eternos, los modelos no son eternos, y estamos en una transición de modelo. Entonces, de esta acumulación de propiedad, esto es muy importante porque esto significa un cambio de chip, un cambio de mentalidad, se está pasando a una sociedad de acceso, a una sociedad de pago por acceso al uso. Por ejemplo, el bicing, o bueno, no sé cómo se llame aquí, el alquiler de la bicicleta. Sí. Bueno, pues esto es eso. O sea, yo necesito una bicicleta 2 horas, pago por acceder al uso 2 horas, los coches, en fin, ya hay... en fin, pago por acceso a material audiovisual, cámaras fotográficas, televisores ultra sofisticados de plasma, etcétera, etcétera. Vamos, que tenemos que montar un negocio de renting tarde o temprano, ¿no? Para que nos vaya bien si tenemos oportunidad de comprar todo eso. Bueno, sería una lectura muy simple, lo sé. Tenemos una pregunta en el público, una pregunta doble de una pareja, Aritz y Anacoz. Muy buenas, Gabón. Eso, Gabón. Nosotros somos una pareja, llevamos ya bastante tiempo juntos y hemos decidido dar el siguiente paso, ¿no? Ir a vivir juntos. Entonces estamos pensando comprar una casa y pedir una hipoteca. ¿Usted cree que es momento de pedir una hipoteca o no lo tendríamos que pensar 2 veces? A ver, esto depende del lugar en el que ustedes hayan pensado fijar su residencia. Si me dice que quieren comprar una vivienda en el Boulevard o bien en la Gran Vía de Bilbao, pues le diría, hombre, sí, cómprenla, negocien bien, evidentemente, cómprenla, porque difícilmente el precio va a bajar más en estas zonas. Ahora, si eso no es así, mi sugerencia es que ahora no compren nada, que alquilen, que se esperen, porque pienso que va el ajuste aún acabado. Pues hay que esperar para comprar entonces, o sea, un buen sitio o nos olvidamos de comprar. Si alguien está pensando en comprarse una casa... Por ejemplo, esto de que dicen, no, es que ya enseguida el ladrillo se va a revalorizar otra vez, incluso escuchábamos al propio presidente de gobierno, ¿no? Que está... ¿Cuántas veces se ha dicho esto? Pues miles, tal vez. Yo aún recuerdo al señor Fernando Martín, pocos meses antes de que Martín hiciese suspensión de pagos, en unas declaraciones de prensa dijo, el ladrillo no baja nunca de precio. Nos vamos a una pregunta de público, si nos importa. María Luisa, perdón, Luis, no sé dónde está... María Luisa, finalmente. Hola, María Luisa, Gabón. Buenas noches. Quería hacerle una pregunta. Me llamo María Luisa y soy jubilada. Y quiero saber, tengo un hijo de 49 años y tengo unos sobrinos un poco más jóvenes. A ver si el día de mañana pueden llegar a una jubilación para cobrarla. A ver cómo está el panorama. Pues o mucho me equivoco o no demasiado bien, pero usted dirá. A ver, las pensiones, hay que pensar cuándo nacen las pensiones y por qué nacen las pensiones. Las pensiones tal y como las conocemos ahora. Las pensiones nacen en los años 50, no en España, en Europa. Las pensiones nacen en los años 50 por 2 motivos. En primer lugar, el trabajador tiene que estar contento porque hay una cosa que se llama peligro rojo, que está en la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Entonces, claro, tiene que estar contento el trabajador. Y en segundo lugar, una persona con renta puede consumir y sin renta no puede consumir. Con lo cual, se pone en marcha las pensiones de jubilación en un momento, atención ahora, en el que la esperanza de vida en Europa es de 65 años.
y en un momento en el que hay pleno empleo del factor trabajo. En los años 50 y 60 hubo zonas de Inglaterra que la tasa de paro llegó al 0,67%. Tasa de paro, ¿eh? Bien. ¿Qué es lo que nos encontramos hoy? Nos encontramos hoy con una esperanza de vida en España de 85 años para las mujeres, 85-86, y 82-83 para los hombres. Nos encontramos con que la necesidad del factor trabajo está cayendo. Nos encontramos con que los salarios están congelados. Nos encontramos con que las cotizaciones sociales van a la baja. Es decir, es que aquel esquema con el cual se puso en marcha la pensión, hoy en día no se está dando. Con lo cual, ¿qué podemos esperar? Lo que podemos esperar es caída en las pensiones. Comisiones Obreras ha hecho un estudio que nadie ha desmentido, importante esto, en el cual exponía que hacia el año 2027-2028 el poder adquisitivo de las pensiones puede haber caído un 25%. Me da igual que sea el 2030, es que me da lo mismo. Es decir, el poder adquisitivo de las pensiones va a ir diluyéndose, al margen de que cada vez va a ser más difícil acceder a una pensión. Bueno, lo estamos viendo. Esta semana ha sido también noticia de cómo algunas personas que fueron despedidas, etcétera, van a tener unos convenios especiales firmados y donde digo, la Seguridad Social ha cambiado esa normativa. Pedro. Para salir de esto hay que consumir. No, es lo que comentaba antes, no. No hay que consumir. No. Hay que tratar ese tema también, ¿eh? Que no se ha dejado ahí. Lo que hay que hacer es, en primer lugar, explicar a la gente muy claramente dónde estamos. Es decir, esto que dice el señor de Guindos, los destellos y tal, o sea, esto es absurdo. O sea, pero profesor, absurdo. Tenemos que gastar para comprar. Tenemos que gastar para que quien fabrique esas cosas en las que compramos nosotros también se enriquezca. No, que va. Es decir, ahora el gran problema que tenemos ahora es que tenemos un exceso de oferta. Es decir, ahora, igual que en la depresión, tenemos una crisis de sobreproducción y una crisis de subconsumo. Con la gran diferencia de que los recursos ahora sabemos que son limitados y con la gran diferencia de que ahora ya no hace falta factor trabajo de la misma forma que hacía falta factor trabajo en los años 80 y 90. En los años 80, Volkswagen necesitaba casi 30 horas para fabricar un Golf. Hoy un Golf se fabrica en 8 horas. O sea, es que es así de fácil. Es que es así de simple. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que lo que hay que hacer es adaptar la oferta a los recursos existentes y a la capacidad de consumo real con una productividad creciente, lo cual, claro, evidentemente implica que se pone en marcha un excedente de población activa. Es decir, no podemos seguir manteniendo un nivel de consumo como el que teníamos en los años 60 y 70. Absolutamente imposible. Pero tampoco tan bajo como el que tenemos ahora. ¿Hay que subir los salarios o no hay que subirlos? A ver, porque si subimos los salarios perdemos competitividad, nuestros productos son más caros y no se venden. No, que va. Es fantástica esta pregunta. Es decir, ganar competitividad, lo que nos están diciendo que hay que bajar salarios para aumentar la competitividad, es mentira, es falso. Para ganar competitividad lo que se ha de hacer es invertir para aumentar la productividad. Pero también es verdad que las cifras acompañan, quiero decir, el número de exportaciones del Estado español ha crecido espectacularmente porque se han bajado salarios. Está bajando. Ahora porque han frenado Alemania y Francia e Italia. Claro, pero el recorrido de la competitividad vía salarios tiene un recorrido muy corto. Es decir, España, por mucho que bajen los salarios, nunca podrá competir con Marruecos, ya no con China, con Marruecos. La hora industrial media, el precio de la hora industrial media en Marruecos es el 10% que en España. ¿Habría que bajarlos a nivel de China o de...? Y eso es absolutamente imposible. Es decir, la productividad se consigue invirtiendo en sectores de alto valor añadido. ¿Cuál es el problema? El problema es que en España hay muy pocas empresas generadoras de muy alto valor añadido. En Euskadi hay una empresa que fabrica válvulas y que exporta el 92% de su producción. Pero el problema, perdón, profesor, es que para eso va a haber que esperar 20 o 25 años. No, es que esto Yo no está quiero pasando. la solución mañana. No, es que no hay. Claro, ya. No hay solución. Usted lo que quiere es volver a niveles de paro del 4%, del 5%, a volver a salarios reales del año 2006. Imposible. O sea, ese modelo ya ha muerto. Aquello, el 2006, fue los estertores finales del sistema tal como lo conocemos. De un modelo tal y como lo conocimos en los años 50. Pero en Estados Unidos
Es ficticio lo de Estados Unidos, absolutamente ficticio. Se pone ejemplo de Estados Unidos y Estados Unidos es un bluff, es un invento, es humo. Es decir, Estados Unidos es la gran mentira. Estados Unidos es una economía que sabe... Si lo oye Obama... No, perdón, pues se lo diría al señor Obama sin ningún problema y se lo diría en inglés además. El gran problema, ¿cuál es de Estados Unidos? Estados Unidos es una economía que sabe que le van a comprar toda la deuda pública que le dé la gana emitir. Y además le van a aceptar todos los dólares que quiera imprimir. No hay absolutamente ninguna economía a la cual se le permita eso. El euro, que nos habla tanto del euro, en el mundo, en el planeta, de cada 10 operaciones financieras que se hacen en el planeta, 9 se hacen en dólares. 9 se hacen en dólares, pero solamente una se hace en euros. Una cosa solo, es decir, Alemania está haciendo algo bien y España está haciendo algo mal. Alemania lo que está haciendo bien, en primer lugar, es que genera un PIB que está sobre todo basado en el alto valor añadido. Yo lo que he visto en Alemania no lo he visto en ningún lado. Una fábrica con paredes de cristal, para que desde la carretera se viera cómo fabricaban. Presumiendo, esto lo he visto. Presumiendo, ¿no? Exactamente. Es decir, lo que ha hecho bien es esto. Lo que ha hecho bien es, desde el siglo XIX, poner en marcha una formación profesional de bandera. Lo que ha hecho bien es desarrollar sectores de alto valor añadido. Pero se ha pasado de vueltas y tiene un exceso de capacidad productiva. El modelo alemán también tiene los pies de barro. Póngale Corea del Sur. Pero Corea del Sur es una economía que es semi-emergente. Es decir, Corea del Sur lo que ha hecho, por ejemplo, que es hoy en día referente mundial en la construcción naval, lo ha conseguido a base de ¿qué? A base de poner en marcha precios de dumping, prácticamente. Bueno, queremos también sumar nuevas reflexiones, no únicamente las de la mesa o de las gradas, los más pequeños. ¿Qué piensan de ese paro y no estructural? Ya hablaremos de él también. ¿Tú sabes qué es eso del paro? Sí, que la gente no tiene trabajo, entonces no le dan dinero para que pueda vivir. ¿Qué puedes hacer para solucionar ese problema del paro? Pues dando dinero a los pobres, comprándoles comida y dándosela a ellos y haciendo que contraten a esa gente. ¿Y quién les puede dar todo ese dinero? Rajoy, pero con lo malo que es lo dudo. O el rey, que tiene mucho dinero y en vez de ayudar a la gente, lo único que hace es matar elefantes. En fin, los niños y sus razonamientos. No sé si le va a resultar más difícil contestar a las preguntas de los chavales que a las que estamos formulando aquí, pero bueno, haga el intento. Bueno, a ver, claro, los niños, claro, es que es un mundo que a mí se me escapa, o sea, porque mis alumnos ya tienen 20, 22 años, ¿no? Ayudito. Es un mundo que se me escapa. Claro, el gran problema, los niños son sufridores, padecedores, sujetos totalmente pasivos de una situación y además con una capacidad de comprensión realmente muy reducida. Es decir, difícilmente el concepto de paro estructural se le puede explicar a un niño. Yo al menos no puedo entender cómo se le puede explicar. Vaya. Tenemos una pregunta más en nuestras gradas. María Jesús, Gabón. Buenas noches. Muy buenas noches. Yo quería preguntarle, yo soy viuda y con unos pequeños ahorros que tengo en el banco, quería saber si están seguros aquí en el banco o tendría que sacarlos o llevarme a otro sitio o gastarlos. Gastarlos, sobre todo gastarlos. Dice Pedro gastarlos, Santiago. Sobre todo gastarlos. A ver, si usted me pregunta, si su pregunta es si yo creo que algún banco va a quebrar, mi respuesta es que no. O sea, cojamos el último ejemplo que ha pasado sobre esto, el Banco Espíritu Santo en Portugal, no ha quebrado ese banco. Es decir, se ha creado un banco bueno, si quiere usted bueno, en el cual se ha llevado, entre otras cosas, los depósitos de las personas. Es decir, yo pienso, cuidado, es mi punto de vista, que un depósito está seguro. Hoy está seguro. Hace 5 años no estaba tan seguro, pero a raíz de lo que pasó en Chipre y tal y como se resolvió la crisis de Chipre, yo pienso que un depósito, subrayo, está seguro. Otra cosa totalmente distinta es que usted me diga que tiene deuda subordinada,
que tiene acciones, esa es otra película, aquí no entro. ¿Es su caso? No. Vale. Estará más tranquila con la respuesta. No, porque es que además... ¿Y fondos de inversión? Fondos de inversión... Mucha gente tiene, por eso digo, no sé. A ver, yo es que, claro, a ver, a mí hablar de cosas concretas no me gusta, ¿no? Pero yo simplemente le invito a usted, invito a los que nos están viendo, que cojan y analicen cuál ha sido la rentabilidad media de los fondos de inversión en España en los últimos 15 años. Bueno, puntos suspensivos. Exactamente, puntos suspensivos. Luis, Gabón. Una pregunta más de público. Hola, Gabón. Sí, Luis. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, mi pregunta era, ¿qué pasaría si Cataluña y Euskadi conseguirían la independencia? ¿Qué podría pasar? A ver, este es un tema político, jurídico. Yo nunca hablo ni de política ni de ni en términos jurídicos porque no sé. Yo hablo de economía. A ver, Cataluña está generando actualmente el 19% del PIB de España y Euskadi está generando el 6%. Euskadi tiene una población de 2 millones y pico de habitantes, Cataluña la tiene de 6. Si su pregunta es si en términos económicos Cataluña y Euskadi serían viables económicamente, si fuesen independientes, mi respuesta es que sí. Hay estudios que dicen que no, seamos claros, hay estudios que dicen que no. Yo creo que sí. Por eso yo creo, bajo mi punto de vista, que la idea del Plan Ibarretxe de crear un Estado libre asociado para Euskadi era muy buena. Sí. Sí, yo pienso que sí. Vale, muchas gracias. Yo pienso que sí porque no implica la independencia como tal y significa un contacto, pero además una mucho mayor, digamos, autonomía. Hablo en términos económicos. Ahora, claro, evidentemente para España sería un bombazo. El presidente de Extremadura, el señor Monago, en un arranque, no sé si yo de sinceridad o de qué, hace unas semanas reconoció que si Cataluña se iba de España, el PIB de Extremadura caería un 10%. Entonces, claro... Unos miran a otros, y lo que es una solución para unos, lo que usted decía, ¿no? Dependiendo de la zona, esa recuperación, o esa solución jurídica... Sí, lo que pasa es que hoy en día, en términos económicos, no jurídicos. El caso de Euskadi lo conozco menos, pero hoy en día, en términos económicos, que Cataluña siga en España es malo. En términos económicos. Cataluña siga en España es malo. Sí, para Cataluña. Para Cataluña es malo. Para España no, hemos escuchado las palabras de Monago, lógicamente. Para Cataluña es malo. Es decir, hoy en día, en términos económicos, España está frenando a Cataluña. Y esta es la realidad. O sea, es decir, Pues esa es la realidad y venimos hablando durante muchos minutos de la crisis. No me resisto a conocer cuál es la opinión de los niños sobre esto que estamos viendo, la que está cayendo, la crisis. ¿Tú sabes lo que es lo de la crisis o yo qué sé qué? No sé cómo explicarlo. Que hay mucha gente que no come ni bebe y tiene que pedir dinero por la calle. Sobre todo al lado de los supers. Pues la gente que no tiene dinero y que no puede mantener a sus familias. Y no tiene ni dinero para ir al médico ni nada. Y es muy triste. ¿Cuánto tiempo va a durar esto de la crisis para que podamos ser felices y vivir todos tranquilos? Y esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo? En Euskadi, a poder ser, vamos a centrarlo un poco. A ver, es que yo sigo diciendo lo mismo, que esta crisis no es una crisis zonal, ni nacional, ni de país, es una crisis global. Es una crisis, de hecho, posglobal. Es una crisis que va más allá de las fronteras y que es totalmente internacional, ¿no? Entonces, que a una zona le vaya bien mientras al resto del mundo le va mal, es que no es posible. O sea, Pero un año, una fecha... A ver, yo entiendo que... Yo por preguntar, Sí, claro. resolver todos los problemas... O sea, el principal problema que tenemos ahora es el problema de la deuda. Y resolver esto. En segundo lugar, resolver el problema del estado de la banca, que esto, a raíz de las auditorías que se van a publicar el 31 de octubre, esto quedará muy claro. En tercer lugar, coordinar presupuestos. Es decir, yo pienso que, partiendo de la base que
todos los países de la Unión Europea han de llegar a un déficit del 0,5% en el 2020. Esto está firmado. ¿Es el compromiso? Esto está firmado, sí, esto está firmado. Tengo el bolígrafo en mano, dígame. Sí, yo pienso que una vez se pongan en marcha todos estos procesos, hacia el 2022-23, esta situación podrá darse por liquidada. 8 años. Sí, un momento, sí, pero a ver, sí, pero déjeme aclarar una cosa. Esto no quiere decir que llegará el 31 de diciembre del 2023, todo fatal, no sé qué tal, y el 1 de enero del 2024, todo fantástico, fabuloso. No, que va. Otra situación totalmente distinta. Totalmente distinta, en el cual el desempleo estructural será alto, habrá zonas absolutamente vacías, países que prácticamente no tendrán ningún tipo de protagonismo o incluso menos al que tienen ahora, la situación regional o zonal quedará mucho más clarificada. Es un nuevo modelo. Un nuevo modelo a 8 años vista. Bueno. Es decir, a lo largo de estos 8 años, me da igual que sean 7. Se van a producir transformaciones, sí. 7, 8. Y se irá perfilando este nuevo modelo. ¿Hacia dónde encaminamos? Bueno, nosotros, nuestro tiempo es dosificado, como yo creo que todo en los últimos tiempos, ¿no? ¿El suyo qué tal por aquí entre nosotros durante el verano? Genial, fantástico. ¿Usted tiene buenas relaciones con Sí, mi esposa se Arminza, muy bien, sí, genial. Pues un aplauso para Santiago Niño Becerra por estar con nosotros también en sus vacaciones. Gracias.